Estamos a las puertas de las elecciones en Estados Unidos y por ello hoy nos acompaña la periodista Aileen Truax. Ella es una reportera mexicana que vive en Estados Unidos y es especialista en temas de migración y nos ayudará pues a comprender el tema del voto latino. Aileen, muchísimas gracias por acompañarnos en Nación.com. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo creo que para comenzar podríamos hablar de cuál es la importancia del voto latino en estas elecciones particularmente. Bueno, en realidad lo que se ha dado en llamar voto latino, que ahora podemos entrar un poco en hacer especificaciones sobre ese término, tiene importancia en las elecciones dependiendo de la región que observemos. A nivel nacional, bueno, la población latina es la minoría más numerosa, pero no es necesariamente un impacto enorme el que tiene el voto de la población latina, pero en algunos estados sí. Hay estados, si bien a nivel nacional estamos abajo del 20% de la población, hay estados donde hasta el 50% de la población es latina o de origen latino. Estados como California, estados como Arizona tienen ciudades con una densidad demográfica de origen latino muy elevada y es en esos espacios donde el voto latino sí puede ser decisivo. Es relevante porque, como tal vez sabes y sabe nuestra audiencia, en Estados Unidos hay un sistema electoral que no depende del número absoluto de votantes por cada candidato, sino del número relativo de estados ganados por cada candidato. Entonces, si una gran cantidad de personas vota por un candidato en Arizona, todo el peso electoral de ese estado se va para ese candidato. Y en ese sentido es donde cobra importancia el voto latino. Tradicionalmente los estados que dependen de este voto, pues en California, Florida, Texas, Arizona, recientemente Nuevo México y Nevada. Y de esos estados hay algunos, como California, que tiene mucho tiempo votando demócrata y que no representa, digamos, una gran incógnita, ¿no? Sería muy, muy raro que en algún momento un republicano aventajara ahí. Pero sí hay otros estados como Nevada, como Arizona, que han incrementado la diversidad de su electorado. Hay más gente de origen no solo latinoamericano, también asiático. Hay una diversidad étnica y cultural que a veces se refleja en las urnas y es en esos espacios donde cada voto cuenta. Y por supuesto en eso incluimos el de las comunidades latinas. Perfecto. Aileen, ¿y podemos hablar de un grupo homogéneo, digamos, cuando nos referimos al voto latino, que además es un término súper común y súper utilizado, ¿verdad? No sé si eso ha cambiado a través ya también del tiempo. Bueno, el uso no ha cambiado. Por alguna razón alguien decidió que todos somos latinos y todos somos latinos. Pero a mí me parece que es una imprecisión, que es una manera de simplificar cosas y entiendo que tal vez para gente que está fuera de Estados Unidos es, no sé, un poco más fácil entender esta política Frankenstein que hay en Estados Unidos porque tienen unos sistemas electorales muy diferentes a nuestros países, basándose en eso, ¿no? Haciendo estos bloques de votación demócrata-republicano, latinos, asiáticos, negros, blancos, ¿no? La realidad es que es muy difícil. En Estados Unidos hay 50 millones de latinos. Ese número es más alto que la población completa de muchísimos de nuestros países en América Latina. Entonces sería como decir, todos los salvadoreños votan por tal o todos los colombianos hacen, bueno, no, o sea, tú tienes una gran diversidad. Es el caso de los latinos en Estados Unidos. Aunque desde luego hay matices como en todos lados, pero si tú te vas hacia el área de Florida, por ejemplo, donde la mayor parte de la población latina es de origen cubano o de origen venezolano, o de origen boricua, que ellos son legalmente ciudadanos estadounidenses, pero hay esta raíz latina, la forma de entender el mundo y las preferencias electorales, e incluso la ideología política,
dista mucho de la que puedes encontrar en estados donde la población latina es de origen mexicano o de origen salvadoreño o de origen guatemalteco. Entonces, y a veces, bueno, son verdaderamente extremas, ¿no? Las poblaciones que tienen origen en países que han tenido autoritarismos de izquierda muy difícilmente van a votar por los candidatos demócratas si identifican su agenda con esa ideología. Entonces, bueno, esa es una razón fundamental por la que no podemos hablar de la población latina, pero además, algo que creo que perdemos de vista, incluso dentro de Estados Unidos, es que cuando estás hablando de votantes, de gente que va a ir a las urnas a elegir, antes que hablar de latinos, estás hablando de ciudadanos estadounidenses. La gente latina que va a votar no porque es latina, ni lleva en la cabeza la idea de que es latina. La gente va a votar porque es ciudadana de Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos. Y entonces lleva a las urnas las preocupaciones y las prioridades que todos en todo el mundo llevamos a las urnas cuando vamos a votar. ¿Va a estar mejor la economía el próximo año o no? ¿Mis hijos van a tener acceso a la escuela o no? ¿Voy a poder pagar mi hipoteca o no? ¿Voy a conservar mi empleo? Esas son las cosas en las que todos pensamos cuando vamos a las urnas, ¿no? En si soy latino o si soy, ¿no? Zurdo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde a veces nos falla el análisis. El ejemplo más común es cuando te dicen que cómo es posible que una persona de origen latino vote por un republicano si Trump es antiinmigrante, ¿no? Como si migración fuera uno de los temas principales para un ciudadano de Estados Unidos. Es que no lo es para un ciudadano en ningún lugar, ¿no? Yo estoy segura de que en ningún país latinoamericano la gente va a votar pensando cómo el gobierno que gane va a tratar a los migrantes que quieran llegar de otro lado. O sea, lo que piensas es, esta comunidad, que es la que está eligiendo, tiene prioridades y cómo este candidato va a atender nuestras prioridades. Entonces, me parece que esa es la gran deficiencia cuando se habla en general del voto latino. Primero, creer que es un bloque monolítico, que todos votan igual y todos piensan igual. Y segundo, creer que sus intereses y sus prioridades son diferentes a las de cualquier otra persona que vota en Estados Unidos. Educación, salud, economía y este año, por supuesto, COVID, son las prioridades y ya después viene todo lo demás. Muy interesante. Además, bueno, viendo un poquito para atrás, en otras elecciones hemos visto que los latinos en Estados Unidos no son como de acudir mucho a las urnas, o sea, que se da como un alto abstencionismo. ¿Por qué es importante, al menos, digamos, en este contexto, en un año tan particular, además, que se acerquen a votar? ¿Por qué puede ser que sea más valioso? No lo sé si se percibe así. Bueno, es importante que se acerque a votar todo el mundo, ¿no? O sea, nuevamente, sí, los latinos son quienes con más frecuencia se abstienen, seguidos de la población afroamericana, pero este año es importante que vote todo el mundo, bueno, todos los años, ¿no? Obviamente, pero este año que tenemos una elección tan cerrada y unas condiciones tan particulares, el voto de todo el mundo es importante. Ahora, en el caso de la población latina, a mí me parece que hay muchos factores que tienen que ver con los números de abstencionismo, pero creo que hay dos factores que son fundamentales. El primero es que tanto los gobiernos invierten en infraestructura para facilitar el acceso al voto de estas comunidades. No estoy pensando en estados como California o Texas, en donde porque la población latina es muy numerosa y hay núcleos demográficos grandes que gestionan su acceso al voto, sino en todos los otros estados, ¿no? En muchos estados del Midwest, por ejemplo, en donde la población latina ya es importante, muchos ya son ciudadanos o sus hijos nacidos aquí ya están en edad de votar, pero no hay una inversión importante en la infraestructura para votar, desde los espacios donde depositar la boleta electoral para mandarla por correo, hasta la literatura o los materiales que te llegan para orientarte sobre el voto, o la cantidad de casillas electorales que hay, o los medios de transporte para llegar, que ese es también otro asunto. Estados Unidos geográficamente es un monstruo, es un lugar grandísimo y hay estados
en el Midwest, por ejemplo, que te toma casi una hora moverte de una población a otra, y si no tienes un auto, y si tienes que trabajar. Entonces, no ha habido el mismo nivel de inversión en infraestructura y en planeación para algunas de estas comunidades que el que ha habido para las comunidades mayoritariamente anglosajonas. Entonces, esa es una razón muy, muy importante, ¿no? Hay un cliché muy repetido, de que el gigante dormido, ¿no? Y que si el gigante latino dormido se despierta para votar, espérenme un ratito, es que no está dormido, es que está trabajando, ¿no? Entonces, pensemos cómo facilitamos que este gigante trabajador que mantiene a este país pueda salir de su trabajo, tener un transporte adecuado o tener un sitio para emitir su voto cerca de donde está. Esa es una. Y bueno, lo segundo, pues es que evidentemente muchas de las políticas que se aplican en este país, que impulsan los políticos de los dos partidos, son políticas que no han tenido un beneficio claro para las personas de las minorías étnicas, y ahí no es solo los latinos, sino los afroamericanos, es los asiático-americanos y por supuesto es los nativos americanos, ¿no? Los indios nativos americanos. Estas cuatro minorías étnicas y culturales no han necesariamente visto reflejado su voto en un beneficio para ellos o para sus comunidades. Y sabemos que eso puede ser un incentivo o no para ir a votar. Si tú te das cuenta de que tu participación electoral representa un cambio, entonces te entusiasma hacerlo. Si tienes la percepción de que no importa lo que hagas, de todas maneras tal cambio no ocurrirá, bueno, tienes menos incentivos. Y el gran problema en Estados Unidos es que tenemos pocos candidatos latinos, pero además aquellos que en teoría empatizan, se acuerdan de estas comunidades una vez cada 4 años. No volvemos a saber de ellos. Creo que eso está cambiando. Creo que después de 2016, cuando mucha gente estaba en edad de votar por primera vez, pero no lo hizo porque se decepcionó con el proceso de selección interna del Partido Demócrata, es decir, era gente que apoyaba a Bernie Sanders, y la elección fue un poco turbia dentro del Partido Demócrata para que la candidata fuera Hillary Clinton. Y hay mucha gente de esa edad que decidió mejor no votar. Y eso sí hizo la diferencia, porque ese fue un fenómeno a nivel nacional y a través de todos los grupos étnicos, ¿no? La gente joven se decepcionó de la política, pero esa misma gente joven reaccionó 2 años después para tomar el Congreso. Y es por lo que tenemos a una Alexandria Ocasio-Cortez, y es por lo que tenemos a muchos otros jóvenes latinos en los gobiernos locales y estatales participando. Así que yo creo que el momento es interesante porque hay una nueva generación que entiende la política de otra manera y bueno, obviamente entre ellos hay muchos jóvenes de origen latino. Y entonces, ¿existe no como una afiliación favorita o particular de esa población latina hacia un partido en estos momentos? En términos generales, en términos históricos, si tú entiendes a la población latina como este bloque homogéneo, que en mi opinión no es lo mejor, pero bueno, si lo entiendes así, se decanta por el voto demócrata, ¿no? Más o menos, siempre hemos estado entre un 70-30, ¿no? Un 30% que se carga hacia el lado republicano, un 70% hacia el demócrata, y luego vamos teniendo algunos vaivenes. Pero, por ejemplo, si haces un análisis por grupos nacionales, ¿no? Regionales, si haces un análisis en Florida y lo haces nuevamente, ¿no? En California o en Arizona, tal vez, verás que los números ahí difieren, y difieren por la composición de esa comunidad latina. Donde tengas personas de origen caribeño, normalmente tendrás un voto más cargado hacia los republicanos que cuando tengas personas centroamericanas o mexicanas. Pero también hay otro factor que hay que considerar, y es que si bien política e ideológicamente es posible que las personas de origen latino tengan afinidad con los demócratas, en la parte que toca a valores, lo que en inglés se dice core values, ¿no? Como que son los valores que tienes tú como persona para guiar tu vida,
en general hay una tendencia a ser más afines a los republicanos. Me refiero a qué piensas sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo de manera segura, qué piensas sobre matrimonios del mismo sexo, qué piensas sobre adopción para matrimonios del mismo sexo. Todos estos elementos, en general, los latinos, sobre todo los mayores, tienden a coincidir más con los valores del Partido Republicano que con los del Demócrata. Entonces, nuevamente, tenemos ahí una cantidad de matices que desde mi punto de vista hace muy complicado que pongamos todo bajo la misma bolsa. Y esto me parece que también va a cambiar paulatinamente conforme una generación más joven empiece a renovar ese electorado. Perfecto. ¿Y hay temas específicos en esta campaña con los que la población latina se ha identificado más, que le preocupan más? Yo pienso que el asunto COVID es un asunto nacional. O sea, creo que todo el mundo ahorita tiene los ojos puestos en eso. La última encuesta que yo vi sobre cuáles son los temas que te preocupan rumbo a la elección está primero COVID, luego recuperación económica y luego creo que era empleo lo tercero, ¿no? Ahí hay como otro factor. Y en cuarto lugar, en algunas encuestas aparece la violencia racial a raíz del resurgimiento del movimiento Black Lives Matter. No, no es que la población latina en particular tenga la mente puesta en mayor o menor medida en uno de estos temas o del otro. Es que históricamente las poblaciones más vulnerables siempre son las poblaciones que aquí llaman de color, ¿no? Entonces, si hay una preocupación por la economía o si hay una preocupación por el acceso a la salud, los resultados en esa área afectarán siempre con mayor fuerza a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, a las comunidades más empobrecidas. Entonces, esto tiene que ver con un tema del momento, pero también tiene que ver con una realidad que es la que tenemos desde hace muchos años y que no tiene nada que ver con Donald Trump. Yo creo que sí, en este momento un criterio muy homogéneo la cuestión del acceso a la salud y del manejo que se ha hecho desde la presidencia de COVID. No he visto encuestas que desglosen demográficamente quién dice COVID como la primera razón que está en su mente a la hora de ir a votar, porque eso es lo que preguntan las encuestas. Pero, bueno, sí sabemos que estas son las comunidades que han sido más afectadas porque de latinos y de afroamericanos está compuesta la mayor parte de los sectores de trabajadores que se consideran esenciales. Perfecto. Ailín, muchísimas gracias por acompañarnos en Nación.com y por darnos esa perspectiva y este análisis muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí.